Bienvenidos a otra nueva clase de tema 4 en todopolicía.com. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Se está haciendo un poco largo este tema, ¿no? Este tema es bastante largo, pero nosotros lo vamos a dar sin pausa, pero sin prisa, ¿de acuerdo? Nos quedamos la semana pasada en la cooperación policial de la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht y ya vamos a entrar en la orden europea y procedimiento de entrega entre Estados miembros, o lo que llamamos la euroorden, o abreviadamente la ODE. ¿Qué normativa regula la euroorden? Bueno, la normativa que regula la euroorden es la decisión marco del Consejo 2002/584/JAI del 13 de junio del 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Y la norma interna, la de española, es la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea. Estas dos normativas, como siempre, las anotamos en nuestra libreta que tenemos específica para las leyes, autores, etcétera, porque bueno, pues pueden caer en los exámenes. La definición de la orden de detención europea y la obligación de ejecutarlas. Nos dice que la orden de detención europea es la resolución judicial dictada por un Estado miembro, con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro, ¿vale? España coge y dice, mire usted, Francia, tengo ahí una persona que ha cometido delitos aquí en España y quiero que lo entregue usted. Ejecuta la orden, ¿vale? Siempre va a ser para el ejercicio de acciones penales. Imaginaros que te dice Hacienda, oye, que es que esa persona me debe 20.000 euros, deténgalo. No, no, tiene que ser acciones penales, ¿de acuerdo? O para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativa de libertad. Imaginaros que es una persona que está fugada de prisión y se ha fugado a Francia. Bueno, pues aquí también se podría cursar la euroorden. Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de esta presente marco. Esto lo que hace es que obliga a los Estados miembros a ejecutar esa euroorden si se basa en los principios del reconocimiento mutuo. ¿Vale? Nadie se puede, en ningún estado se podría negar si se cumplieran por todos los casos, toda la casuística que contempla la normativa europea. La presente decisión marco no podrá tener por efecto el modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Bueno, pues esto no es más que una protección, ¿no?, al ciudadano. Te dice, oye, esta euroorden, bueno, pues no puede ser eh, puede tener efecto si es para modificar la obligación de respetar los derechos humanos. Imaginaros que Francia o España mañana instaura la pena de muerte, ¿no? Que sería imposible por toda la legislación que tenemos, pero imaginaros que la instaura. Bueno, pues España no podría decir, oiga usted, Francia, entrégueme a esta persona que la vamos a ejecutar. No, ¿por qué? Porque Francia diría, bueno, nosotros tenemos firmado el tratado igual que ustedes, pero no respetáis los derechos fundamentales del Tratado de la Unión Europea. Estado de emisión y estado de ejecución. Vale, esto lo vais a encontrar en los textos legales y es una definición pura y dura que nos la redacta la propia ley, ¿vale? Y dice que es el estado de emisión. El estado de emisión es el Estado miembro de la Unión Europea en el que la autoridad competente ha dictado una orden en resolución de las reguladas en esta ley, a los efectos de que sea reconocida y ejecutada por otro Estado miembro. El Estado de emisión es el que va a emitir la orden, ¿vale? El que va a decirle, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto antes, España sería el Estado de emisión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el que ha ejecutado esa euro. Y después está el estado de ejecución. Nos dice que el Estado miembro de la Unión Europea al que se ha transmitido una orden y una resolución dictada por una autoridad judicial competente de otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución. Pues el estado de ejecución va a ser el que detenga a esa persona y lo entrega al Estado que lo emita, ¿vale? Esto es sencillito, no tiene mucha chicha. El objeto de la el objeto de la orden europea de detención y entrega. Nos dice que la autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega en los siguientes supuestos.
¿Vale? Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque nos está dando un marco. No nos está dando, no es un texto jurídico indeterminado. Nos dice por qué se puede dictar una orden de europea de detención y entrega. ¿Vale? No hay más. Fuera de estos casos no se podría. Nos dice A. Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales por aquellos hechos para los que la ley penal española señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Pena o medida de seguridad pena o medida de seguridad, privacidad y libertad con una duración máxima de 12 meses. No te dice mínimo, dice máxima, ojo al dato. Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena o una pena o una medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo. Bien, imaginaros que os pongo un tipo T y os digo, la Audiencia Nacional ha ejecutado o ha emitido una euroorden para que Alemania le entregue a Menganito, que tiene una pena de prisión de 4 meses. ¿Podría ser ejecutado o no? En este caso. Bueno, en este caso sí, ¿no? Porque te dice inferior a 4 meses. 4 meses está por encima de la inferioridad a 4 meses. Si os dijera 3 meses, 3 meses con 15 días, pues ahí no, ¿de acuerdo? Autoridades competentes en España para emitir y ejecutar una orden europea de detención y entrega. Nos dice, aquí nos va a redactar quiénes son, ¿vale? Nos dice, son las autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y entrega el juez o tribunal que conozca la causa en que se proceda tal tipo de órdenes. Hasta aquí bien, ¿no? Para emitir una orden, emitirla, ¿eh? Oiga usted, Estado francés, me tiene que detener esa persona. Puede ser el juez o tribunal que está conociendo la causa, el que está juzgando o va a juzgar o ha juzgado, ¿vale? A esa persona. Y nos dice para ejecutar, y aquí sí cambia la historia, porque dice la autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiere a un menor, la competencia será para el juez central de menores. ¿Vale? Emitir, el juez que entienda, ¿vale? Ejecutar, que Francia pida a España que se le entregue a alguien. La Audiencia Nacional, la sala, el juzgado central de instrucción, o la Audiencia Nacional, si es menor, el juzgado central de menores. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, ¿no? Hechos que dan lugar a la entrega. ¿Cuándo se puede entregar a una persona? Nos dice, cuando la orden europea de detención y entrega hubiese sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categorías de los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 20, de dicho delito estuviera castigado en el estado de emisión con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad, con una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea de al menos 3 años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los hechos. Vale, aquí esto tiene bastante chicha, ¿no? Nos dice, ¿cuándo puede ser? Bueno, pues nos va a decir, tienen que ser los delitos que están enumerados, ¿vale? Que son una serie de delitos. Que dicho delito estuviera castigado en el estado de emisión, ¿vale? O sea, en los dos estados, al fin y al cabo, ¿vale? Imaginaros que en España está penado con 5 años llevar pendiente y en Francia no. Bueno, pues no podría ejecutarse esa orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está castigado en Francia. O una medida de seguridad privativa de libertad o una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor, ¿vale? Con con el plazo de al menos 3 años. Tiene que ser por lo menos 3 años, ¿vale? Y además nos dice que no puede haber una doble tipificación de los hechos, ¿vale? Se tiene que jugar uno de los dos estados. En los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior, siempre que sean castigados en el estado de emisión con una pena o medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en régimen de cerrado de un menor cuya duración máxima sea de al menos 12 meses, o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena de
a una pena o medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad. La entrega podrá supeditarse al requisito de los hechos que justifiquen la emisión de la orden europea de detención y entrega sean constitutivos de un delito conforme a la legislación española, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo. No hay más, ¿vale? Aquí lo que nos viene a decir, bueno, pues en los supuestos que no se cumplan anteriormente, pues nos dice, tiene que ser que el Estado vaya a reclamar una pena de al menos 12 meses, un delito de al menos 12 meses, o que vaya a cumplir una condena de al menos 4 meses, ¿vale? Y que los delitos sean constitutivos conforme a la legislación española, pero nos dice solo que sea constitutivo. No vamos a obviar los elementos constitutivos o la clasificación del mismo, ¿vale? Si es delito, para adelante. Calificación del mismo sería pues en grado de tentativa, con atenuantes, con agravantes, etcétera, etcétera, o con causas de justificación. Eso no vamos a entrar a valorar. ¿Ha matado a una persona? Sí. ¿Es delito en España? Sí. Pues se puede proceder si se cumplen los dos requisitos anteriores, que es la de pena de más de 12 meses o que va a cumplir o que está penado ya y va a cumplir una pena de prisión de al menos 4 meses. Esto aquí cuando lo lees un poco engorroso, lo que tienes que hacer es, digamos, como desgranarlo, ¿no? Lo desgranáis y así lo podéis tener más claro. Este tipo de artículos viene muy bien en esquemitas. Lo sacáis y lo tenéis en esquemitas y en un golpe de visión lo podéis tener bastante claro. Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea. ¿Vale? Y tenemos dos casuísticas. Estaba la decisión marco y nuestra ley. Vamos a ver primero la decisión marco del Consejo. Nos dice que la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución, denominada en lo sucesivo autoridad judicial, ¿vale? De ejecución. O sea, prácticamente te dice es lo mismo y te lo voy a poner igual de largo, pero bueno. Denegarán la ejecución de la orden de detención europea en los casos siguientes. Cuando el delito en que se base la orden de detención europea esté cubierto por la amnistía en el Estado miembro de ejecución si éste tuviere competencia para perseguir dicho delito según su propio código penal. Vale, pues imagínate que esta persona que están reclamando, pues estuviera cubierto por la amnistía. La amnistía es perdonar el delito, ¿vale? Por lo que sea, por la causa que fuera de ejecución. Pues imaginaros, un delito que en España y Francia fuera estuviera tipificado y era España coge y dice, bueno, pues vamos a hacer una amnistía a todos estos penados, a todos los que hayan cometido estos delitos. Pues si estuviera en España, esa persona podría librarse de la orden, porque puede decirle a Francia, oye, mire usted, es que nosotros hemos hecho una amnistía aquí en España y, y no vamos a entregárselo porque aquí no sería penado. Sí que es verdad que si después nos entramos en nuestra legislación, bueno, pues vemos que en nuestra Constitución española están prohibidos los indultos generales, que no es más que una amnistía, ¿vale? Los indultos tienen que ser de persona en persona. Pero bueno, es el ejemplo para que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Cuando de la información que se disponga la autoridad judicial de ejecución se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en el curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del Estado miembro que lo condena. Pues esto no es más que el no sin idem, ¿no? Imaginaros que una persona, un español, ha cometido un atentado terrorista en Francia y se la cogió aquí en España y se la ha juzgado aquí en España. Ahora está cumpliendo condena. Bueno, pues la euroorden podría decir, mire usted, no lo podéis volver a juzgar porque esa persona por el delito que cometió en Francia ha sido juzgado en España y está cumpliendo condena. Cuando la persona sea objeto de la orden de detención europea, aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al derecho de Estado del miembro de ejecución. Bueno, pues imaginaros que Paquito, que tiene 12 años, ha ido a París y de vacaciones con sus padres y ha envenenado a dos personas, que las ha envenenado con alevosía, con intencionalidad de matarlo y finalmente pues los ha matado.
y vuelve y regresa a España. Bueno, las investigaciones francesas cogen y dicen, hostia, pues fue este niño, vamos a emitir una orden. España le puede decir, mire usted, esta persona no la vamos a entregar porque en España no es responsable penalmente, es menor de 14 años, tiene 12 y no tiene, no se le puede juzgar. Entonces, como en España no se puede juzgar, en Francia, aunque sea en Francia la edad de a partir de los 7, no lo vamos a entregar. Denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega, y esta vez nos vamos a nuestra propia normativa, ¿vale? A la ley 23/2014. Nos dice, la autoridad judicial de ejecución española denegará la ejecución de la orden europea de detención y entrega, además de los supuestos previstos en el artículo 32 y 33 en los siguientes casos. Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos hechos que se fundamenta la orden europea de detención y este fuera perseguible por la jurisdicción española. Bueno, imaginaros que venga un español que comete un acto terrorista en Francia y vuelve. Y esta persona es indultada en España, porque sabemos todos que aunque se haya cometido el hecho penal en otro país, como es español, se lo podría haber juzgado en España. Bueno, pues esta persona puede decir Francia, oye, tráemelo. Pues España no se lo va a entregar porque puede decir, mire usted, está indultada. Ha sido indultada por nuestro gobierno, así que no, esta persona en principio no va a ser juzgada. O no va a ser entregada, vamos, principalmente, a ustedes. Cosa será si viaja a Francia dentro de unos añitos. Lo mismo se encuentra la sorpresa, ¿no? Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por lo mismo hecho. Bueno, por lo mismo que antes, pero en vez del indulto, que se haya acordado el sobreseimiento libre. Pues que España vea que no tiene indicios razonables de la persecución del delito y se ha sobreseído la pena. La, la, el enjuiciamiento, ¿no? Se coge y dice, bueno, pues no creemos que no ha sido fue un alito, así que se sobresee la causa. Bueno, pues aquí en este motivo tampoco podría ser juzgado. Y ahora, como siempre, bueno, no sé si lo conocéis, si es la primera clase que veis, os quiero hablar de testpolicía.es. Esta es una plataforma que estamos desarrollando, que ya tiene muchísimos test, ¿vale? 254 por ahí, ahora ya tiene creo que 280 y algo. Es una plataforma de test con retroalimentación muy potente, ¿vale? Podéis ver vuestras estadísticas, ver los rankings en el que habéis quedado al mes, ver el ranking general, podéis resolver después las preguntas que tenéis mal hechas en vuestro perfil para repasarlas. Es una pasada. Casi todas las preguntas tienen retroalimentación. Es una auténtica pasada, ¿vale? Tenéis test generales, simulacros, 3 por tema, tenéis psicotécnico, tenéis test de inglés. Está muy conseguida y muy bien, ¿vale? Así que os la recomiendo. Tenéis más de 250 test. Hay más de 10.500 preguntas. Se han realizado más de 220.000 preguntas por nuestros usuarios. Ahora estaba en torno a 275. Esto está anticuado. Y además podéis hacer los tests de manera gratuita, ¿vale? Hay dos versiones, la versión básica y la versión premium. Con la versión básica podéis hacer un test al día de manera gratuita, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que hagáis premium porque solo son 9,95 en al mes, que está tirado para la cantidad y la calidad de los test, está tiradísimo. Y bueno, haciendo premium, pues voy a tener ilimitados test al día, o sea, que vais a poder estudiar. Es una plataforma brutal, ¿vale? Es una plataforma que os recomiendo. Además, los test los reviso yo personalmente, incluso los hago yo. Las retroalimentaciones están perfectas para que podáis entender la pregunta cuando la tengáis mal. En fin, es una herramienta que por el precio que tiene, recordad que nosotros damos muchísimo contenido de la oposición a Policía Nacional gratuito y que además, bueno, lo cobramos prácticamente para mantener los sistemas y pagar a los que haya que pagar. Os digo, muy recomendado. Si no tenéis todavía la plataforma de TDT, es muy recomendada. Porque esto está hecho por profesionales de verdad, no por academias vendemotos. Aquí hay chicha, aquí también, y aquí
lo que se pretende es que aprobéis la oposición, no poneros preguntas dificilísimas que no van a caer nunca en un examen. No obstante, hay preguntas muy difíciles, pero que sí os pueden caer en un examen. ¿Vale? Está diseñada por nosotros, así que si no la tenéis, bueno, pues apuntárosla porque es de gran ayuda, ¿vale? testpolicia.es. Seguimos. Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega haya recaído en otro Estado miembro de la Unión Europea una resolución definitiva por los mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de las agencias penales. Bueno, pues que esto no es más que si una persona ha sido ya juzgada, no se puede juzgar otra vez en otro Estado miembro, ¿de acuerdo? Entonces no se puede ejecutar la orden. Imaginaros que está aquí Funalito, que ha sido juzgado y condenado en Alemania y ahora no lo reclama Francia por el mismo hecho delictivo, por la misma hecho que cometió hace 5 años. Bueno, pues no podría ser entregado porque él diría, mire usted, a la Audiencia Nacional, mire usted, yo ya fui juzgado en Alemania, a mí no se me puede volver a juzgar en Francia. Cuando la persona objeto de la orden europea de detención y entrega haya sido juzgada definitivamente por los mismos hechos de un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o en estos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del Estado de la condena. Bueno, esto nos viene a decir lo mismo, ¿no? Dice, si otra persona ha sido juzgada en cualquier parte del mundo y además ya cumplió condena, ¿vale? O está siendo ejecutada o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del estado de condena, pues tampoco podría ser entregado, ¿vale? Esto es prácticamente igual que arriba, pero aquí lo que nos dice es que tiene que estar ejecutándose o haberse ejecutado la pena, ¿vale? Si no, sí podría ser entregado. Cuando la persona que sea objeto de la orden europea de detención y entrega aún no pueda ser, por razón de edad, considerada responsable penalmente de los hechos que en base a dicha orden con arreglo al derecho español, lo mismo, el mismo ejemplo que de la Unión Europea. El menor de edad de 12 años que ha cometido un atentado o un asesinato y ha matado personas en Francia. Bueno, pues nuestra ley también dice, si no es responsable penalmente en España, no lo va a ser en ningún país del mundo. No vamos a entregar a esta persona mediante una orden. La autoridad judicial de ejecución en España podrá denegar la ejecución de la orden europea de detención y entrega en los siguientes casos. Aun cuando se cumplan todos los requisitos, la autoridad judicial de ejecución, que ya sabemos que es la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción o en caso de los menores, el Juzgado Central de Menores, nos dice que va a poder cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya sido motivado la orden europea de detención y entrega. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Si está siendo juzgado en España, pues puede denegar esta orden. Cuando la orden europea de detención y entrega se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad española o con residencia en España, salvo que consienta el cumplimiento de la misma en el estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España. El ejemplo anterior, ¿vale? El español que ha cometido un atentado en Francia. Bueno, pues decir, mire usted, yo soy español, tengo residencia legal en España y yo quiero cumplir la pena aquí en España, no la quiero en Francia, porque en España pues las penas está mejor. Entonces, pues va a cumplir la pena, pero en las cárceles españolas. Cuando la orden europea de detención y entrega se refiere a los hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se haya cometido fuera de su territorio. Vale, imaginaros que se emite Francia emite una euroorden, pero el delito no se ha cometido en Francia, se ha cometido en Holanda. Y además, el delito que ha cometido, el derecho español no permite que se pueda perseguir fuera del territorio nacional. ¿Vale? Ya como ya hemos visto anteriormente en otras clases, o vamos a ver si sois nuevos, hay ciertos delitos que España puede perseguir fuera de su frontera, con algunos requisitos, pero la mayoría no los puede perseguir, ¿de acuerdo? Bueno, pues si es uno de esos delitos,
no podrá tampoco, o la autoridad judicial de emisión, de ejecución, no puede decir que no, ¿vale? Denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega por haberse citado en ausencia del imputado. Ojo al dato, que esto sí es importante, ¿eh? Nos dice, además de los casos previstos en el artículo anterior, la autoridad judicial española podrá denegar también la ejecución de la orden europea de detención y entrega cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que la orden europea de detención y entrega conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos en la legislación procesal del estado de emisión, que no se notificó personalmente al imputado la resolución, pero se le notificará sin demora hasta la entrega, momento en el que será informado de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, con indicación de los plazos previstos para ello, con la posibilidad de que este nuevo proceso en el que tendrán derecho a comparecer derivase una resolución contraria inicial. Esto nos dice que, bueno, pues si una persona ha sido juzgada sin estar presente, no va a ser entregada, a no ser que se le vayan a leer los derechos y se le vaya a enjuiciar nuevamente por el mismo delito. Tiene que haber un nuevo juicio, ¿vale? O, si no hay un nuevo juicio, que puede interponer un recurso, que no sea una última instancia. Y además, en este nuevo proceso va a tener derecho a comparecer, ¿vale? La comparecencia del imputado, del investigado en España, es obligatoria. ¿Por qué? Porque él tiene que estar presente para poder defenderse, ¿de acuerdo? En caso de que una persona sea entregada en las condiciones previstas en el apartado 1 de este artículo y haya sido solicitado un nuevo proceso o interpuesto un recurso, se revisará su detención, ya sea periódicamente o a solicitud del interesado, de acuerdo con la legislación del estado de emisión, a los efectos de determinar su posible suspensión o interrupción hasta que las actuaciones hayan finalizado. Bueno, pues de aquí importante, bueno, pues vamos a estar revisando, ¿vale? Periódicamente pues las condiciones, la pena que está puesta, si el juicio se está desarrollando, se hará o periódicamente o a solicitud del interesado, que el interesado, digo yo, revisarlo, que aquí me están metiendo a mí la bacalá, ¿vale? Entonces el estado emisor lo va a revisar. Y va a poder, bueno, pues va a poder determinar su posible suspensión o interrupción, ¿vale? Hasta que las actuaciones hayan finalizado. Si está detenido y demás, o está preso, bueno, pues se puede suspender la prisión preventiva, por ejemplo, o interrumpir hasta que haya finalizado. Y ahora entramos dentro de los plazos, ¿vale? De entrega. Y esto sí es importante porque es muy recurrente a la hora de preguntar. Como siempre, ¿eh? Si tenéis dudas, tenéis ahí en la caja de comentarios de YouTube y la respondéis y nosotros la contestamos a la mayor brevedad posible. Plazo de entrega de la persona. La persona buscada deberá ser entregada lo antes posible. ¿Cuándo tiene que ser entregada una persona? Lo antes posible. Esto es como la detención, ¿no? 72 horas. No, el plazo mínimo indispensable. Pues esto viene siendo lo mismo. Tiene que ser entregada lo antes posible, ¿vale? En una fecha acordada entre las autoridades implicadas. Las que acuerden España y Francia en todos los ejemplos que estamos poniendo, pero debe ser lo antes posible. Se entregará a más tardar 10 días después de la emisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención. Lo antes posible y como mucho 10 días, ¿vale? Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados miembros afectados impida la entrega a la persona buscada dentro del plazo que se establece en el apartado 2, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial de emisión se podrá inmediatamente en contacto y acordar una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los 10 días siguientes a la nueva fecha acordada. Pues por lo que sea, vamos a entregar a Funanito, ¿vale? A Francia. Y ahora este coge una neumonía y teníamos 10 días. Bueno, pues no podemos hasta que se recupere. Se recupera. Oye, Francia, vamos a acordar una nueva fecha. Venga, pues el 22 de octubre. Pues tenemos desde el 22 de octubre hasta el 2 de septiembre para entregar a esta persona, ¿vale? Otros 10 días desde que se ha acordado la fecha. Podrá suspenderse de manera excepcional
y con carácter provisional, ¿vale? Excepcional y provisional. La entrega por motivos humanitarios graves. Por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que se podrá poner en peligro la vida o salud de la persona buscada. La ejecución de la orden de detención europea deberá producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución informará de ello inmediatamente a la autoridad de detención y acordará con esta la nueva fecha de entrega. Vale, este es el mismo ejemplo que anteriormente os he puesto. Valía también para este, ¿vale? La persona que, bueno, por motivos humanitarios graves, pues tiene que ser hospitalizada porque si no, a lo mejor muere en el traslado, ¿vale? Pues bueno, lo mismo, ¿vale? Y tiene la misma fecha de entrega, esos son los 10 días siguientes de la fecha nueva acordada. Una vez expirados los plazos que se citan en el apartado 2 a 4, si la persona se hallara aún detenida, será puesta en libertad. Pues imaginaros por lo que sea que se han pasado los plazos. Bueno, pues esta persona ya no puede estar más detenida. Tiene que dejarse en libertad. Y punto. ¿Vale? Los plazos están para cumplirse y si no se cumplen, hay que dar libertad. Ya tiene que venir muy mal para que los plazos no se cumplan, desde luego. Y ahora entramos en la Fuerza de Gendarmería Europea o la Eurogendorf, ¿vale? O las siglas EGF. Y esto es un poquito, esto a lo mejor nos viene en muchos temarios, pero yo creo que es importante también, por lo menos, que la conozcáis, ¿vale? Porque estas son las preguntas que después dejan a cuadro a la gente. Si no está en vuestro temario, bueno, pues apuntárlas porque esto, por lo menos, sabéis lo que es y que no os pille por sorpresa en un tipo T, bueno, y que por descarte al menos la podáis solucionar la papeleta. Fue constituida mediante la declaración de intenciones de los ministros de Defensa de Francia, Países Bajos, Italia, Portugal y España. Se firma en Holanda. ¿Cuándo se firma? Pues se firma el 17 de septiembre del 2004. Y lo que se propone es crear una fuerza de gendarmería denominada Eurogendfor. Cuando hablamos de fuerza de gendarmería estamos hablando de la policía militar, ¿vale? Policías militares con carácter militar que actualmente son Francia, Países Bajos, Italia, Portugal y España los que tienen estas policías. Los demás tienen policías civiles, como es el caso del Cuerpo Nacional de Policía. Eh, el- en Europa no gusta la policía militar, ¿vale? En Europa quieren que sus policías sean civiles y que lo que está dentro del territorio sea civil, lo que está fuera pues sea militar. Pero no suele gustar mucho. No obstante, bueno, por eso se ha constituido esta declaración de intenciones. ¿Y por qué se crea esta fuerza? Bueno, se crea para contribuir a dotar a Europa de una capacidad para llevar a cabo misiones policiales en operaciones de gestión de crisis. Y ahora ustedes os pensaréis, coño, pero es que cuando estudiamos la 2/86 dijimos que en las relaciones internacionales es competencia exclusiva de la Policía Nacional. Bueno, pues sí, pero no, ¿vale? Como todo en España o en la normativa, pues bueno, pues tiene sus lagunas y a veces pues no se cumple o bueno, se busca una vuelta de tuerca para que se pueda encajar otra cosa. Ofrecer una estructura operativa multinacional a aquellos estados que tengan intención de partir en las operaciones de la Unión Europea. Se ofrece como una base. Oye, tenemos estas bases en Portugal, Francia y Países Bajos. Pues una estructura operativa de manera multinacional por si nos tenemos que mover de cualquier forma. Tomar parte de las iniciativas de las organizaciones internacionales en el ámbito de gestión de crisis. Si hay una crisis, bueno, pues que puedan estos países compartir esa información y demás. Dice que la Fuerza de Gendarmería Europea está formada actualmente por la Gendarmería Nacional Francesa, la Real Meerschutz holandesa, la Arma de Carabinieri de Italia, la Guardia Nacional Republicana de Portugal, la Gendarmería Rumana y la Guardia Civil. Entre las misiones policiales que se pueden desempeñar se encuentran todas las que son de su competencia de estos cuerpos en los países de origen, ¿vale? Eh, si tienen competencia estos eh, cuerpos dentro de su localidad, bueno, de su localidad, de su país, pues va a ser las misiones que se pueden desempeñar. ¿De acuerdo? Además,
es idóneo para su despliegue en paralelo con una operación militar. ¿Por qué? Porque recordamos que todos estos cuerpos policiales son militares, ¿vale? De mantenimiento de seguridad y orden público, así como en aquellas situaciones en las que los servicios de policía local no son suficientes para cubrir su contenido. Esto de policía local, no os hagáis la idea de policía local como en España, ¿no? Policía local quiere decir la policía de cada localidad, de cada estado. Porque, por ejemplo, ten en cuenta que las estructuras de policiales de cada país es distinta, no son como España ni muchísimo menos, ¿vale? Cada uno tiene sus complejidades y sus formas y bueno, pues tienen desarrollos distintos. Por ejemplo, en Alemania existen muchos cuerpos de policía, pero en cada territorio solo hay un policía, un cuerpo especializado. O sea, en España, por ejemplo, pues tú puedes, por ejemplo, en Barcelona, pues van a coincidir los policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, que son cuatro cuerpos de policía distintos en los que van a poder, eh, en el mismo territorio, con competencias parecidas, van a poder actuar, ¿vale? Esto en otros países, por ejemplo, eso no pasa. Eh, no son suficientes para cumplir su cometido, no tienen fuerzas asignadas en permanencia, aunque deben ser capaces de reaccionar en un tiempo máximo de 30 días, con aproximadamente 800 efectivos, ¿vale? Te dice, bueno, no tenemos, no vamos a dar un número de soldados que tiene que haber fijos, ¿no? Pero lo que sí sabemos que en caso de crisis tenemos que tener en máximo 30 días 800 efectivos, 800 tíos y tías que nos solucionen la papeleta. Vamos a destacar que la Fuerza de Gendarmería Europea no es una fuerza dependiente únicamente de las estructuras de la Unión Europea, ¿vale? Sino que también se pueden poner a disposición de la ONU, de la OTAN y de otras organizaciones internacionales, ¿de acuerdo? Imaginaros que, bueno, pues si todos estos países pertenecen a la OTAN, pues a lo mejor un despliegue policial en un país que se ha intervenido militarmente y que actualmente hay desórdenes públicos y la policía local o nacional de ese país no puede controlar esas tasas delincuenciales, pues a lo mejor se puede desplegar esta fuerza de gendarmería europea, ¿vale? Para, bueno, pues para poner esa orden en la seguridad ciudadana del país. Una vez que la Fuerza de Gendarmería Europea fue declarada operacional, tras los ejercicios desplegados en Valdemoro, en Madrid, en el año 2006, se informó a las diferentes organizaciones internacionales, la Unión Europea, la ONU, la OTAN, la OSCE, entre otras, bajo cuyos auspicios se puede desplegar esta fuerza, estaban dispuestas para contribuir a las operaciones en gestión de crisis. Esto no es más que, digamos que, como un despliegue militar rápido, pero con funciones policiales. ¿Vale? Con funciones de seguridad. Digamos que esta es la idea que tienen, o la idea por la que se ha creado. Bueno, y como ya sabéis, bueno, y si no lo sabéis porque soy nuevo, bueno, tenemos nuestro temario WordPress, un temario increíble que hemos desarrollado en todopolicía.com. Es un temario muy resumido, está desarrollado y es pensado para opositores expertos ya o opositores que tengan poco tiempo, ¿vale? Opositores que trabajen y demás. El 90% de las preguntas que te van a caer en el examen, os garantizamos que están en este temario. Quiere decir que podéis sacar un 9 en los temarios. ¿Por qué? Porque ya este temario tiene recorrido y en los últimos años hemos obtenido más del 90% de las preguntas que estaban en el examen. O sea, que con este temario podéis aprobar de eso. Vamos, podéis aprobar. Podéis ser el número uno de la promoción si lo estudiáis bien. Además, este temario cuenta con una convocatoria de actualizaciones completamente gratuitas y lo podéis comprar en la tienda de todopolicía.com, que además tenéis en la descripción del vídeo. ¿Vale? En la descripción del vídeo tenéis tanto el temario como el enlace directo también a testpolicía.es. Bueno, seguimos con la fuerza de gendarmería. Hasta el momento han participado en la misión de la Unión Europea denominada Altea, ¿vale? En Bosnia y Herzegovina. En Haití, en una misión de asistencia humanitaria de la ONU con motivo del terremoto. Y en la actualidad se encuentra también desplegada en Afganistán en una misión de la OTAN.
¿vale? Estas son las misiones que, bueno, pues que han desarrollado las fuerzas de gendarmería. Con motivo de la presidencia de la Guardia Civil durante este año ya no es, ¿vale? Porque esto está, bueno, mentira, durante este año, porque sí, durante este año, porque además esto lo he sacado de la página web de la Guardia Civil, ¿vale? Para poderos explicar. Actualmente este año preside la Guardia Civil, bueno, no tiene más historia, ¿de acuerdo? Si os cae esto en un tipo de y lo contestáis en el examen, quiero una cerveza, ¿vale? Pero bueno. Em, el Comité Internacional de Alto Nivel de la Fuerza Nacional Europea se ha realizado en España el ejercicio 2001 en el que la organización y dirección política y militar en las Fuerzas de Nacional Europeas. Bueno, pues esto no es más que os vengo a decir, bueno, que este año es España, es la Guardia Civil la que preside esta gendarmería, ¿de acuerdo? Y bueno, porque se han hecho estas actividades que si buscáis un examen, bueno, pues y lo contestáis bien, es para que entréis en Ávila de manera directa sin pasar por la casilla de salida, porque esto sí tendría mucha chicha. Después ya entramos en la cooperación Schengen, en lo que viene siendo el acuerdo Schengen. Tenéis que pensar que el acuerdo Schengen no es la Unión Europea, ¿vale? No, porque hay países que no están adscritos o que son de la Unión Europea que no tienen acceso al acuerdo de Schengen y hay otros países que no son de la Unión Europea que sí están integrados en el espacio Schengen, ¿de acuerdo? Nos dice que la construcción del espacio Schengen comenzó en 1985, ya hace 37 años, cuando 5 países firman el acuerdo que van a estipular, bueno, que se van suspendiendo de manera gradual los controles en las fronteras comunes. Eh, Esto es una revolución, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber esto, empieza la economía a surgir, el comercio, la movilidad de personas, turismo, la economía empieza a surgir bastante fuerte. Esto fue una auténtica revolución. De acuerdo, Schengen lleva el nombre de un pequeño pueblo de Luxemburgo, donde la frontera de ese país confluye con Francia y Alemania, ¿vale? Schengen es un pueblo que, bueno, pues está fronterizo Francia y Alemania. Aunque al principio surgió con la iniciativa entre gobiernos, la cooperación Schengen está ahora recogida y legislada por la Unión Europea, ¿vale? Al principio fue un acuerdo entre países y ya sí viene recogido en la Unión Europea. Este acuerdo fue completado por el convenio de aplicación en 1990. Establece la suspensión definitiva de los controles en las fronteras interiores. ¿Qué son fronteras interiores? Las fronteras que tienen los estados entre ellos, ¿vale? En los estados que firman el acuerdo de Schengen, las fronteras interiores son los estados que tienen entre ellos, las fronteras que tienen entre ellos. Por ejemplo, por la frontera entre Francia y España sería una frontera interior, así como una serie de medidas de acompañamiento necesarias. El convenio refuerza los controles en las fronteras exteriores. ¿Qué pasa? Como ya no tenemos que controlar de manera tan exhaustiva nuestras fronteras interiores, tenemos más capacidad económica y de efectivo pues para poder controlar las fronteras exteriores. Las fronteras exteriores son las que dan a otros países que no forman parte del acuerdo Schengen. Definía los procedimientos de expedición de los visados uniformes, ¿vale? Los visados uniformes, que todos los visados sean iguales, ¿vale? Con los mismos requisitos. Va a establecer además un sistema de información Schengen, que es el SIS. Este sistema, bueno, pues es información para que los países puedan acceder a ella. Y además intensifica la cooperación policial en las fronteras interiores y mejora la lucha contra el tráfico de drogas. Como ya tenemos menos efectivo y ya nos llevamos bien, no hay frontera, la cooperación es más fluida, ¿de acuerdo? Y podemos disponer, pues, con Portugal y Francia de mucha información que, bueno, pues pueden ser útiles en la labor policial o judicial. En la actualidad, el espacio Schengen, ¿vale? Que lo denomina así el acuerdo Schengen, no se han comido mucho la cabeza, garantiza la posibilidad de viajar sin restricciones al territorio de 26 países. 26 países, ¿de acuerdo? Con más de 420 millones de personas. Podemos viajar 420 millones de personas por 26 países de manera libre. El espacio en Schengen cuenta con 42.600 kilómetros cuadrados de
bueno, lineales de fronteras marítimas y 7.721 kilómetros de fronteras terrestres. Vaya puta barbaridad, ¿eh? O sea, imaginaros las dimensiones de esto. De esos 26 países europeos, los cuales 22 son miembros de la Unión Europea, son Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia, así como Islandia y Liechtenstein, Noruega y Suiza. ¿Vale? Todos esos países son los que forman el espacio Schengen. Islandia, Liechtenstein y Noruega y Suiza son los que no forman parte de la Unión Europea, pero además también están incluidos. Son los 22 de la Unión Europea, más estos 4, que esto sí es importante que lo sepáis, porque de esta forma descartáis el resto, forman el espacio Schengen. Al pertenecer a la zona libre de controles fronterizos internos, estos países no van a realizar controles en sus fronteras interiores. ¿Vale? No van a realizar controles. Ojo al dato, porque después nos dice, realizarán controles armonizados ajustados a criterios claramente definidos en sus fronteras exteriores, es decir, las fronteras entre Estados Schengen y un Estado que no pertenece al Estado Schengen. ¿Vale? Yo cuando vaya a Francia no me van a pedir el pasaporte. Me podrán cachear como me pueden cachear o me pueden requerir la documentación en España. Pero no me van a pedir un visado, un pasaporte, etcétera. ¿Vale? Además, los controles que se hagan en las fronteras exteriores van a ser los mismos o van a seguir unos protocolos iguales en todos los países del acuerdo Schengen. Además, limitan los controles de la frontera exterior y tanto los ciudadanos de la Unión Europea como los nacionales de terceros países pueden viajar libremente por el espacio Schengen. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esto lo veo mucho, ¿no? Viene un vuelo de Italia y vuelo de Colombia. Bueno, pues tú ves la cola enorme en el vuelo de Colombia. ¿Por qué? Porque hay que revisar visados, ver si hay equipaje con productos que no pueden entrar dentro de España o del espacio Schengen. Y vuelo de Italia, tú vuelas y entras en Italia, pero sin pasar ningún tipo de control, como si viajaras de Madrid a Málaga. Exactamente igual. Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda y Rumanía son miembros de la Unión Europea, pero todavía no forman parte del espacio Schengen, ¿vale? Esto significa que los vuelos desde uno de estos estados o estados Schengen se consideran exteriores y están sujetos a controles fronterizos. Sin embargo, los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a circular libremente cuando viajan por la Unión. Por tanto, los países pertenecientes a Schengen, eh, como los demás. Claro, nos dice Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda y Rumanía no forman parte del espacio Schengen, entonces van a tener que pasar, se consideran fronteras exteriores en Schengen. Pero claro, los miembros de la Unión Europea pueden viajar libremente por todo el territorio de la Unión Europea, ¿vale? Bien, guay. Si venimos de Rumanía a España, no pasa nada, van a poder circular libremente. Ahora, si vuelas de Rumanía a Liechtenstein, ahí vas a pasar control, ¿vale? Porque se considera fronteras exteriores aunque sea un miembro de la Unión Europea. Sin embargo, si yo viajo a Liechtenstein, voy a ir sin ningún tipo de frontera. Cuando un ciudadano de la Unión Europea entra en un estado de la Unión Europea no perteneciente a Schengen, en principio es esto una inspección mínima para comprobar su identidad mediante la presencia de momento. El rumano que viene aquí, bueno, vamos a comprobar que sea rumano y poco más. Una inspección mínima. Oye, eres rumano, pues para adentro. ¿Vale? Porque imaginaros eh, que entra un ruso sin visado a Rumanía. Bueno, se cuela, era quiere viajar a España. Bueno, pues vamos a comprobar que por lo menos esa persona sea rumana, que sea de esa nacionalidad. Lo que se llama inspección mínima. Y por último dice que Croacia, Bulgaria y Rumanía están en proceso de unirse a la Unión Europea, ¿vale? Al espacio Schengen. Que bueno, pues sería bastante bien porque no es solo de personas, sino también pues de mercancías y demás. Y a estos países les vendrá muy, muy, muy bien.
Las personas que residen en el espacio Schengen realizan cada año 1.200 millones de viajes dentro de este. O sea, se realizan en el espacio Schengen 1.250 millones de viajes. Y hay casi 1,7 millones de personas que residen en un país Schengen mientras trabajan en otro. Y cada día unos 3,5 millones de personas cruzan la frontera interna del espacio Schengen. Además, cada año hay unos 24 millones de viajes de negocios dentro del mismo. Esto es solo para que veáis eh, la revolución que fue este acuerdo, ¿eh? Esto económicamente, bueno, económicamente, socialmente, e intelectualmente y culturalmente ha supuesto una revolución para los países que pertenecen al espacio Schengen. La verdad que fijaros la cantidad de viajes que se hacen, puedes residir en otro país libremente, es una locura. Y ya con el euro, no hace falta prácticamente en prácticamente todo el espacio Schengen, ni cambiar de moneda, eso eh, es una locura, es una auténtica revolución, es una auténtica revolución. Como resumen, 22 estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Son miembros del espacio Schengen. Dinamarca es signataria del convenio, pero puede decidir si aplicar todo o parte del espacio Schengen. Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein están en el régimen de países asociados, o sea, no son de la Unión Europea, pero pertenecen al espacio Schengen. Irlanda y Reino Unido no son parte del convenio, pero pueden acogerse a la aplicación de determinadas disposiciones del acervo Schengen. Esto no ha cambiado con el Brexit, ¿vale? No eran parte del acuerdo, pero pueden acogerse a determinadas disposiciones. Bulgaria, Rumanía, Chipre y Croacia no son parte del convenio, no existe libre circulación de personas en el espacio Schengen, pero recordad que sí dentro de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Integración del espacio Schengen. Antes de integrarse en el espacio Schengen, los estados Schengen han tenido que demostrar una serie de capacidades, ¿vale? Oye, esto no puede venir aquí cualquiera y decir, oye, yo quiero formar espacio Schengen. Aquí no puede venir, yo qué sé, un país del norte de África, del Sudáfrica, del centro de África, con, y decir yo, oye, que yo quiero también formar parte del espacio Schengen. Bueno, pues no puede. ¿Por qué? Porque hay que demostrar una serie de capacidades. Primero es la de asumir la responsabilidad de controlar la frontera exterior del espacio en nombre de los otros estados Schengen. Tú tienes que controlar la frontera. ¿Por qué? Porque si tú no tienes fronteras conmigo, si se te cuelan a ti, van a llegar a mí porque yo no los voy a poder controlar, porque ya están dentro. ¿Vale? Hay que controlar las fronteras exteriores y nos tenemos que comprometer. Y además, despedir visados para estancias de corta duración uniformes. ¿Vale? Vamos a emitir visados uniformes, que todos los visados sean iguales. Que todos los visados tengan las mismas características, las mismas medidas de seguridad, la misma información para homogeneizar esa información. Cooperar de manera eficiente con los estados Schengen con el fin de mantener un nivel de seguridad elevado una vez suprimidos los controles de frontera. Tenemos que colaborar entre todos. ¿Por qué? Porque eh, cuando se elimina la frontera, bueno, pues la inmigración que tienen cada uno de los países es libre. Imaginaros que en España se nos cuelan 5 millones de personas todos los años, que es una barbaridad. Pero es que en España no se queda, se van al resto de países o se van a un país en concreto, se van a Francia. Para Francia puede decir, usted tiene que controlar la frontera porque se me están llegando 5 millones y yo no los puedo controlar. Si usted es un inútil, yo no lo soy, pero por su culpa me lo estoy comiendo su inutilidad, ¿vale? Y no te lo estás comiendo tú. ¿Vale? Pues entonces vamos a comprometernos a mantener un nivel de seguridad elevado también. A aplicar un conjunto de normas Schengen, como las normas sobre los controles de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la expedición de visados, la cooperación policial y la protección de datos. Vamos a hacer unas normas para que las cumplamos todos. Vamos a hacer unas reglas del juego. ¿Vale? Vamos a saber cómo vamos a controlar las fronteras, vamos a ver cómo se expiden los visados, vamos a ver cómo cooperamos entre nosotros, cómo vamos a proteger los datos en que tratamos entre países, etcétera, ¿vale? Vamos a homogeneizarlo para, bueno, unas reglas del juego para que todos podamos jugar con las mismas condiciones. Conectarse al sistema de información Schengen y al sistema de información de visado, ¿vale? Nos tenemos que conectar, ¿por qué? Bueno, pues esta información va a ser la que se retroalimente y va a ser la que podamos nosotros
saber si, bueno, pues si el visado está expedido correctamente, si una falsificación, si lleva mucho tiempo aquí, si no, una serie de información, bueno, que es importante. Y eso nos tenemos que conectar todos porque no es para que todos podamos informarnos, que también, sino para que todos podamos retroalimentar esa base de datos. Los estados Schengen son objeto de evaluaciones periódicas cuyo propósito es verificar la correcta aplicación de la normativa Schengen. Aparte, vamos a ver que toda la normativa, que todas las reglas del juego se cumplen, ¿no? Y vamos a estar pendientes de que las cumplas, porque si no, esto es un cachondeo, es un pitorreo. Y bueno, en el espacio Schengen hay países muy potentes económicamente y otros que no son tan potentes económicamente. Entonces, bueno, estas cosas hay que controlarlas. Reforma Schengen. La Comisión Europea, mediante el comunicado del 2 de julio de 2021, presentó la estrategia para la reforma Schengen. La reforma gira en torno a tres pilares fundamentales. ¿Vale? Va a garantizar una gestión eficaz de las fronteras exteriores con el mando reforzado de Frontex, entre otros. Bueno, pues esta reforma lo que quiere es darle una vueltecita de tuerca más a las fronteras exteriores y creamos Frontex, que es un cuerpo de policial de todos los policías del espacio Schengen para garantizar esas fronteras interiores. Reforzar internamente el espacio Schengen a través de medidas compensatorias y la creación de un código de cooperación policial, ¿vale? Medidas compensatorias no es más que dar dinero a los estados terceros para evitar esa inmigración, ¿vale? Y vamos a crear un código de cooperación policial, unas normas de reglas también, unas reglas para esa cooperación policial, cómo debe tratarse. Mejorar la gobernanza del Schengen, revisando y agilizando los mecanismos de evaluación. Bueno, los mecanismos de evaluación son muy tediosos, tenemos que crear esas normas que nos hagan ver de manera rápida o relativamente rápida que todos los países que forman el espacio Schengen cumpla con la normativa, ¿vale? Esos mecanismos tienen que estar establecidos para que sean ágiles y sean capaces de detectar esas anomalías o si se cumplen los aspectos. Consta de dos expedientes legislativos fundamentales y es la propuesta del reglamento sobre el sistema de evaluación Schengen, que es el reglamento 1052/2003, adoptado, en junio de 2002, y la propuesta del Código de Fronteras Schengen, que es el reglamento 2016/339. El Consejo ha aprobado esta orientación general en junio de 2022, o sea, hace nada, y a partir de ahora se inicia la negación en el Parlamento Europeo para que os hagáis una idea de lo actualizado que está este temario, ¿de acuerdo? Bueno, y por hoy ya, bueno, esto lo compra, todavía no está preparada la presentación, ¿vale? Cuando terminemos el tema, se podrá comprar en la tienda de toda policía. Y por hoy ya os dejamos, creo que ha sido, bueno, una horita, 57 minutos llevamos, ha estado bien, hemos dado bastante materia. Como siempre, cualquier duda que os surja al respecto de esta clase, tenéis la caja de comentarios de YouTube. Nosotros estamos pendientes y solemos contestar rápido. Y nada, si os gusta estas clases, bueno, pues seguirla, darle a la campanita para que os avisen cuando se suban. Y sobre todo es importante que, bueno, pues que lo comentéis con el resto de opositores, amigos y compañeros para que podamos llegar a más gente y este proyecto siga adelante. Ya llevamos casi un año y estamos muy contentos, pero tenemos que dar un empujoncito más. Sin que, sin tu ayuda, bueno, pues esto no sería posible. Muchas gracias por estar ahí pendiente. Nos vemos la semana que viene. Y sin más nos despedimos. Seguir duro, que los sueños con trabajo y esfuerzo se cumplen. Hasta la semana que viene.